vapor, ¿sí? Empieza a generar vapor. ¿Y ese vapor qué es lo que hizo? Sacar el aire que estaba dentro de la botella, ¿sí? O sea, el vapor del agua caliente sacó el aire de la botella. Por eso lo dejamos un ratito a que actúe el vapor. Bien. ¿Y después qué hizo, profe? Usted agarró, sacó el agua caliente y ¿qué se hizo? Se tapó la botella. La tapamos a la botella. Ah, perfecto. Al taparla la botella, esto al no tener agua caliente ya adentro, empieza a enfriarse. Parte de las partículas de vapor están. Entonces, cuando se enfría el vapor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al agua? Se llega a condensar, ¿sí o no? ¡Ay! Se condensa. Y esas pequeñas gotitas que se van condensando se acumulan acá en el fondo. Ah, profe, pero cuando se va condensando el agua, es como que se va formando un vacío porque no tiene por dónde ingresar el aire. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, hay pequeñas gotitas en el mar. Miren, en la base de la botella, fíjense, hay pequeñas gotitas de agua. Ah, profe, o sea que el vapor de agua que había se llegó a condensar y al condensarse, ¿qué le pasó? Se generó un vacío. Ah, se generó un vacío, pero ¿quién sigue actuando desde afuera? ¿Quién sigue actuando? La presión atmosférica. Ah, o sea que la presión atmosférica es la que comprimió esta botellita. ¿Lo ven o no? Ah, por eso es que yo les decía de que vivimos sumergidos en un mar de aire. Las presiones pueden influir desde arriba hacia abajo, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, como en el otro experimento, desde el costado también. ¿Sí? Ahí tienen la experiencia. Este es el poder de la mente. No, no es el poder de la mente, profe. Es la presión atmosférica lo que deformó esta botellita. ¿Queda hasta ahí? ¿Queda claro? Genial. Genial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Genial. Eso está muy bueno. Bien. Veamos. Veamos. Otra experiencia. Acá tengo otra experiencia. Acá tengo otra experiencia. Me van a aguantar un segundito. Ya seguimos con el laboratorio. Este es el laboratorio del profe Guille, ¿eh? Se van a acordar. Bien. Vuelvo al recipiente. Acá tenemos un recipiente. Y acá tenemos una botellita que hace pipí. Vamos a ver, esta es la botellita que hace pipí. Voy a borrar esto. Dejamos la botellita ahí. Lo único que le hice a esta botella es un orificio. ¿Pueden ver? Le hice nada más que un orificio hacia un costado. Ya tiene un poco de agua, era para poder avanzar en el experimento. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Destapo la botellita y lo único que voy a hacer es agregarle agua. Bien, agrego agua. Yo tapo el orificio y le agrego agua a la botellita hasta que supere el nivel del orificio. Simplemente eché agüita. Bien. Saco el embudo. Tapo la botellita. Tapamos la botellita. Y fíjense, ¿qué dicen ustedes? ¿Saldrá o no saldrá agua de la botellita si yo suelto el orificio? ¿Ah? Dicen que sí, dicen que no.
No sale. ¿Pueden ver ahí el efecto, sí o no? A ver si lo podemos acercar un poco más. A esa distancia del micrófono, ¿lo pueden escuchar bien? ¿Cómo? ¿Le puso agua fría? Sí, agua fría nada más. La distancia al micrófono, ¿ahí me escuchan bien? Sí, así no lo estoy variando. Listo, genial. Entonces, profe, echo agüita, acá está el orificio, no sale agüita, pero ¿qué? Abro la tapita y hace la pi. ¿Ven o no? ¿Pueden observarlo? Saco la tapita y hace pi. Cierro la tapita y deja de hacer pipí. ¿Sí o no? Vuelvo a abrir la tapita. Abro. Hace pi. Cierro. Y no hace pi. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Cuál será el fenómeno este? ¿Cuál será el fenómeno? Porque cuando destapamos la botella entra aire, entonces se ejerce presión y cuando la cerramos no. Cuando la cerramos, ¿no? ¡Genial! Por ahí vamos. Genial, eso me gusta. Bien. Retiro a la botellita que hace pipí para que podamos analizar. Ya volvemos con el laboratorio. Bien. Fíjense ustedes, acá, aprovechando la misma botella. Aprovechando la misma botella que tengo acá. Profe, dice, usted le hizo un orificio. Tenemos la botella. Le hicimos un orificio, ¿sí? Luego, ¿qué se hizo? Se cargó con agua, ¿no es así? Cargamos con agua. Se cargó con agua hasta un cierto nivel. Se tapó la botellita y veíamos que no salía el agua. Y cuando destapamos la botella, el agua sale. Cuando tapamos la botella, el agua no sale. ¿Qué pasará? Bien lo que decía la compañera. Cuando se abre la botella, cuando se abre la tapita, ¿entra qué? Entra aire. O sea, ¿quién está actuando? La presión atmosférica. ¿Quién está actuando? La presión atmosférica, profe. Bien. ¿Y desde afuera? Y sí, también desde afuera influye la presión atmosférica. ¿Sí o no? Bien, entonces la presión atmosférica desde arriba. La presión atmosférica desde el costado. Bueno, pero esas se igualan. ¿Pero qué nos queda? La presión hidrostática del líquido, de la cantidad de líquido que hay por encima del agujerito, y eso es lo que permite que salga el chorrito de agua, ¿sí? Porque nosotros vimos en el otro tema de que si hay agua, esa también se produce una presión hidrostática. Es la presión que ejerce, la cantidad de agüita es la que sale. Y la presión atmosférica sí está desde arriba, pero también desde el costado. ¿Y qué pasa cuando tapa? ¿Qué pasa cuando tapamos? Profe, cuando tapamos la presión atmosférica. La presión atmosférica de arriba no influye, pero la del costado desaparece y no, sigue. Esa es la que hace como de tapón y no permite que el chorrito salga. ¿Me entienden? ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso significa que la presión hidrostática dentro de la botella es la misma que la presión atmosférica afuera? No, porque va a depender del nivel de agua. No es la misma. A ver, podríamos decir de que la presión esta es mucho mayor. Es mayor que la presión hidrostática que está del agua. Por eso es que no sale el agüita. ¿Bien? Está bien. No influye la presión atmosférica. No entra el aire. Por lo tanto, la presión desde el costado no permite que salga el agua. ¿Bien ahí? ¿Me entienden? ¿Sí? Yo les pregunto, ¿sabe por qué? Porque tan solo veo la pantalla mía nada más para ver si puedo ver bien lo que ustedes están viendo. Por eso les pregunto a ustedes, no los veo. Así que abran su micrófono, consulten, pregunten.
¿Sí? Si repetimos, lo hacemos de nuevo. Bien, ese sería el tercero de los experimentos y ahora otro más. Bueno, esto estaría y vamos a otra experiencia. Esta es la botellita que hace pipí. Bien. Otra experiencia. Otra experiencia. Vamos a ver. Vuelvo a armar el laboratorio. Vuelvo a armar el laboratorio. Y vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Qué es lo que tengo ahora? Ah, ¿qué es lo que tengo ahora? La velita y su piscina. Acá tengo. Acá variamos. Aquí está. La velita y su piscina. ¿Pueden ver? Es la piscina y acá está la velita. Bien, vamos a hacer otra experiencia. Le ponemos un líquido mágico. No, no es un líquido mágico. Simplemente es un líquido con colorante. Es agua con colorante nada más. Bien. Está hasta ahí. ¿Pueden ver la piscina? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Genial. Tengo un vasito. Un vasito. Y vamos a encender. Voy a encender la velita y veamos qué pasa en este caso. La velita está encendida. ¿Pueden ver la velita encendida? Sí. Y miren, lo que voy a hacer, similar a lo que pasó en el otro experimento, ¿sí? En el experimento que hicimos con el otro recipiente de agua y el mechero. Yo voy a tapar la velita y observen qué es lo que pasa. Se apagó. ¿Y el líquido? Subió. El líquido subió. Fíjense que la velita queda flotando. ¿Y qué habrá pasado? ¿Quién me puede explicar el fenómeno? Esto no es magia. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué el líquido sube, profe? Sacó parte del aire, está bien, la velita, el oxígeno se consumió adentro, sacó parte, podríamos decir, ¿sí? ¿Y qué pasó? Y luego, ¿y por qué el líquido sube? Ah, analicemos. Analicemos. Tengo la fuente, tengo la velita, pusimos la velita, ¿sí? Se encendió la velita. Ah, muy bonita la velita. Se encendió la velita. Se enciende la velita. Colocamos el líquido, que no es un líquido mágico en este caso simplemente es agua, ¿sí? Simplemente es agua con colorante. Lo puse así para que puedan verlo. ¿Y qué se hizo? Se introdujo un vaso, ¿sí? Se introdujo el vaso. A medida que iba transcurriendo el tiempo, la velita se fue apagando. Bien, se apagó la velita, pero ¿qué pudimos ver? Que parte del líquido de afuera, ¿qué pasó? Ingresó hacia adentro del vaso. Bien, como decía la compañera, al estar la velita encendida y al producirse la combustión, parte del oxígeno que estaba dentro se consume hasta que se apaga. Entonces, sucede como en el caso anterior, la presión adentro, ¿cómo es con respecto a la de afuera? ¿Menor o mayor? ¿Cómo sería la presión que hay dentro del vaso con respecto a la que está afuera? Menor. Menor. Ah, profe. Entonces la presión que está dentro del vaso es menor que la que está afuera. Y sí, pero acá sigue influyendo ¿quién? La presión atmosférica.
O sea que la presión atmosférica lo que hace que esto, que el líquido ingrese, profe. Si la presión dentro del vaso es menor que la que está afuera, entonces la presión atmosférica es la que hace que el líquido ingrese. ¿Bien hasta ahí? Hola. ¿Sí? Sí, profe. Genial. ¿Me entienden este fenómeno? Sí. Y usted dice, profe, pero acá se habrá quedado pegado el vaso, ¿y por qué en el otro no ingresó líquido? En el anterior, el segundo de los experimentos, ¿qué habrá pasado? Por la forma del recipiente. Los dos son de superficie plana. ¿Qué habrá pasado? Profe, acá no entró el líquido. Yo no vi que entró. Cuando usted puso el vaso en el mechero, no entró el líquido. Quedó el vaso pegado, quedó el mechero en el fondo y quedó pegado. ¿Había más líquido? En cambio que acá yo veo que la velita flota. Puedo ver que la velita flota, fíjense ustedes, y entró parte del líquido. Es otro fenómeno físico en el cual, en este, en este, en este fenómeno, el mechero que tenía es de un poder calorífico mayor que el de la velita. Entonces produce una sensación de vacío mucho más rápido que la vela, por eso se apagó más rápido. Porque o sea, fíjense que los vasos son iguales, pero los mecheritos son distintos. Entonces este es como que consumió mucho más rápido el oxígeno del vaso y se produjo, podríamos decirlo así, aparentemente se produjo más rápido el vacío y es lo que logró que la presión atmosférica actuara rápidamente desde abajo hacia arriba. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? En cambio, en este otro experimento, la velita fue de a poquito se fue apagando. Entonces, mientras se iba apagando, era que de a poquito se iba generando menor presión adentro y eso es lo que permitía que la presión atmosférica siga actuando con el mismo valor e ingrese el líquido. ¿Bien hasta ahí? Sí. No, en este caso no, porque ingresa líquido también. O sea, a medida que si lo dejábamos más tiempo, todo depende, no se iba a pegar. Para que se pegue, tiene que ser un fenómeno rapidísimo de la introducción del... Yo lo hice acá de una manera, podríamos decir, mucho más violenta. Tapé rápidamente el mechero. Acá lo fui apoyando de a poquito, ¿sí? O sea que mientras se iba consumiendo el oxígeno, yo lo iba asentando despacito y eso es lo que permitía que se vaya generando menor presión adentro y el líquido ingrese. Pero si uno lo presiona rápidamente, pero no con la velita, porque la velita no va a generar un vacío, por así podríamos decir, más rápido que el mechero. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien. Sí, ¿me entienden? ¿Sí? Genial, genial. Y analicemos, ¿y dónde vemos esto, profe? ¿Dónde lo vemos en la vida diaria? Yo sé que ustedes muchas veces deben haber experimentado esto. ¿A dónde, profe? ¿A dónde? Fíjense ustedes. Una latita de refresco, de gaseosa. ¿Qué hacen ustedes? Abren la latita y luego ¿qué ponen? ¿Un sorbete, sí o no? ¿Sí? O un vaso, hablemos de un vaso, un sorbete que tiene un líquido. Ustedes lo introducen, profe, pero esta es la presión atmosférica, sigue actuando, entonces el líquido subirá hasta ahí nomás. ¿Bien? Si yo tengo el sorbete así, el líquido ingresa hasta esa parte nomás, al mismo nivel. Profe, pero cuando nosotros hacemos o absorbemos de la otra punta, ¿qué le estaríamos generando aquí al sorbete? Cuando uno hace así, o el mismo mate cuando uno toma. ¿Qué le estaría generando?
¿Le estaríamos sacando el aire, sí o no? ¿Ah? Sí, le estamos sacando el aire, profe. O sea que se generaría como dentro de lo que sería el sorbete, se generaría menos presión, como un vacío. Sí, entonces ingresa hace efecto la presión atmosférica y hace que el líquido suba, ¿sí? Y hace que el líquido suba por el sorbete. Eso es lo que a nosotros nos permite sorber, o sea, absorber un líquido de algún recipiente a través de un sorbete o de alguna pipeta. ¿Bien hasta ahí? Porque yo les aseguro, si ustedes hacen una experiencia de alguna botella que le hagan en la tapita algún orificio, pongan un sorbete, ¿sí? Pongan un sorbete, la tapan, pero que acá el agujerito de entre la tapita y el sorbete esté bien sellado, o sea que no ingrese la presión atmosférica y ustedes puedan querer absorber, les aseguro que el líquido no sale. No sale, a menos que apretemos la botella. Pero si no apretamos la botella, el líquido no sale. Y entonces cuando está el vaso así, o está el mate y permite que nosotros tomemos el mate, ¿qué hace que el líquido suba por la bombilla o por el sorbete? La presión atmosférica. ¿Bien? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Bien. Otra de las experiencias, y aquí estamos con otra de las experiencias. Aguante que corremos esto. ¿Van tomando nota? Sí. Pregunta del millón. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. La temperatura del agua hierve a 100 grados, el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Y cómo saben ustedes que el agua hierve? Cuando le dice su mamá o su papá, anda a poner la pava, anda a poner que hierva, o poner un jarro con agua que hierva. ¿Y cómo saben ustedes que el agua ya está hirviendo? Porque te salen burbujas. Porque salen burbujas. Porque se evapora. Bueno, pero ahí está, otra de las preguntas del millón. ¿El agua primero tiene que evaporarse para hervir o tiene que hervir y recién se evapora? Hervir para evaporar. ¡No! ¡No! ¿El agua del río se evapora? ¿Sí o no? El agua del río sí se evapora. El agua del río sí se evapora, pero cuando pasamos por el puente, jamás hemos visto hervir el río. ¡Profe! Ahí hace de la superficie del agua, las partículas que están en la superficie del agua toman mayor energía y eso es lo que pasan al estado gaseoso. Pero todo el río no hierve. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, el agua muchas veces no es que tiene que hervir para evaporarse, no. Esa es prácticamente la superficie del líquido. Las partículas de agua toman esa temperatura, toman una cierta energía y pueden pasar al estado gaseoso. Ahora veamos, yo les decía, ¿cómo saben ustedes que el agua hierve? Cuando entra en estado de ebullición el agua. Acá tengo el agua. ¿Cuándo entra el estado de agua en ebullición? Cuando hace burbuja, profe, así cuando se hace como no. Listo, y empieza el agua a hervir. Genial. ¿Estamos hasta ahí? Ustedes dijeron de que el agua hierve a 100 grados centígrados. O sea que cuando nosotros, fíjense ustedes, cuando nosotros ponemos el mecherito en la parte baja o ponemos una olla o una pava en la hornalla, empiezan a calentarse. ¿Qué se calientan? Se calientan las partículas de agua y empiezan a
agarrar energía. Porque cuando hace frío, nosotros mismos, cuando hace frío, cada partícula estamos pegaditos uno al otro, porque hace frío. El agua es lo mismo. Y cuando empieza a agarrar temperatura y nos empezamos a separar, el agua es lo mismo. Y empiezan a moverse. Empiezan a moverse hasta que llega a los cuantos, a los 100 grados centígrados. Y profe, ¿qué tiene que ver la presión atmosférica? La presión atmosférica sigue actuando desde arriba hacia abajo y es prácticamente, yo voy a dibujar las partículas de agua como si fuesen pelotitas, ¿sí? Entonces, ¿qué? La presión atmosférica le está diciendo a las partículas, epa, quietas, quietas, quietas ahí, hasta que toman la suficiente energía y empiezan a... y ahí es cuando entra en ebullición. ¿Queda claro? Bien. Yo les voy a demostrar que puedo hacer hervir agua a menor temperatura. ¿Será cierto o no? ¿Qué opinan? ¿Me escuchan? Sí. Un recipiente. Acá tengo el agüita de mate que he estado tomando mate. ¿Sale vapor? Sí, profe. ¿Sale vapor? ¿Sale vapor o no? Sí, sale vapor. Tengo agüita caliente. Pregunta del millón. A ver. Ahí estamos. Pregunta del millón. ¿Esta agua está hirviendo? No, profe, no está hirviendo. ¿Por qué? Y porque no vemos las burbujas. O sea que aproximadamente esta agua debe estar a unos 75 grados fácilmente. No está hirviendo, profe. ¿Y cómo lo va a hacer si dice que hierve a 100 grados? Acá tengo un instrumento, una jeringuita, una jeringa. Cargo de agua, la cargué de agua, fíjense, y simplemente lo que voy a hacer es sacarle el aire. Miren, cargué la jeringa con agüita. Es agua caliente. Vamos a formar un sistema cerrado. O sea, simplemente lo que hice acá es taparle la punta para que no ingrese aire ni nada. Tiene todavía una burbujita de aire. Tiene una burbujita de aire. Queremos sacar toda. Bien, listo. Ahí está. Ustedes dijeron de que observan que el agua hierve cuando empieza a hacer todos unos remolinos, así, ¿no? Y así empiezan a salir burbujas en el agua. Se empiezan a producir burbujas, ¿sí? Esta agua, ¿la ven a la jeringa ahí? Está totalmente cerrada, ¿sí? Y fíjense, esta agua no está a 100 grados, aparentemente debe estar a 70 grados. Y miren lo que hago, yo tiro el embolo hacia arriba. ¿Y qué pasa? No, profe, el agua empezó a hervir, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? Sí. Dice, profe, está entrando aire. Yo suelto el embolo, no está entrando aire. No ingresa aire. Retiro el embolo hacia arriba. Y fíjense, el agua está hirviendo, ¿sí o no? ¿Cómo saben que está hirviendo? Y porque se está produciendo burbujas. No, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me puede explicar? ¿Quién me puede explicar? Hicimos hervir agua a menor temperatura. ¿Qué tendrá que ver la presión atmosférica? Analizamos. ¿Les quedó claro? Esto no es así. ¿De qué? Nosotros vemos que el agua hierve, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a formar burbujas. La presión atmosférica está actuando en este recipiente. ¿Queda claro hasta ahí, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora veamos qué pasó con la jeringa, profe. ¿Qué pasó? Teníamos la jeringa. Tengo la jeringuita a la cual, ¿qué hicimos? Le cargué agua a una cierta temperatura, generalmente para que podamos ver.
cargué agua a una cierta temperatura, debe estar a 70 grados. ¿Sí? Esta es la jeringa. ¿Y la jeringa qué tiene? Tiene un émbolo. ¿Sí? Lo ven al émbolo, ¿no? Esa cosita negra, esa gomita, se llama, ¿qué? Se llama émbolo. Y esto estaba totalmente lleno de agua. Cerramos el otro orificio. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Cuando levantamos el émbolo, profe, usted levantó el émbolo y para levantarlo, ¿qué hago? Hago una fuerza hacia arriba. Fíjense, hacemos una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué se genera acá adentro? Un cierto vacío. O sea que estas partículas de agua a esa temperatura que están de 70 grados aproximadamente, ya tienen la suficiente energía como para empezar a generar burbujas. ¿Por qué? Porque usted le está contrarrestando ¿qué? El efecto de la presión atmosférica. La presión atmosférica quiere influir así y usted hace fuerza hacia arriba con el émbolo, ¿sí? Y le está contrarrestando la presión atmosférica. Entonces esas partículas de agua ya se sienten libres, que nadie las presione hacia abajo y pueden salir, o sea, hacer las burbujas, y ahí es cuando se dice que entra en un estado de ebullición. ¿Les queda claro, sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué va a decir, pobre? O sea que cuando hierve, volvemos de nuevo a repetir, fíjense, empieza a hervir. No, profe, si hace rato la dejó. ¿Y la ven? ¿Pueden verlo? ¿Ah? Sí. Entonces, a nivel del mar, el agua hierve a mayor temperatura y a medida que nos vamos elevando, a nivel del mar, el agua hierve ¿A qué? A menor temperatura. Genial. ¿Por qué? Porque hay menor presión atmosférica. Acá queda demostrado. Decir, profe, hacemos hervir agua a menor temperatura. No. Y no es que esto va a llegar a los 100 por eso hierve. No, está a la misma temperatura que la toma. Por eso es de que si tuviésemos una bomba de vacío, y tendríamos un sistema cerrado, en un recipiente le pondríamos agua a temperatura ambiente y le generaríamos el vacío, el agua hierve. Sí, profe, a temperatura ambiente, sí. Si le generamos el vacío, el agua hierve. ¿Y cómo sabemos que hierve? O sea que entra en estado de ebullición cuando se forman las burbujas, como en este caso. ¿Bien? Y sigue hirviendo, profe, esa jeringa ya se va inflando y sigue hirviendo. Qué bien. ¿Entendido? ¿Sí? Genial. Todos.